Aski, Arumaquipan, Cuyacanacas, Huarminacas. Buenos días, hermanas, compañeras. Un agradecimiento al Ministerio de Trabajo, a las compañeras autoridades que han establecido este diplomado para que podamos tener este diálogo, aunque sea virtual. Mi nombre es Adriana Guzmán Arroyo, soy parte del feminismo comunitario antipatriarcal en estos territorios que se llaman hoy Bolivia. Y nos parece que hay una responsabilidad política con las luchas y los procesos que hay en Colombia y que tenemos que ser parte, que somos un solo pueblo y aportar en todo lo posible, más en estos tiempos que en la región está creciendo el fascismo, los discursos de odio, la desesperanza. Es necesario la resistencia, ¿no? Es necesario la organización y la lucha. Bueno, yo quiero compartirles sobre nuestras discusiones como feministas de lo que ha sido para nosotras poder plantear el patriarcado, qué es el entronque patriarcal y cómo finalmente se transforma eso en nuestras vidas, ¿no? Primero, compartirles que nosotras somos feministas por necesidad. Nosotras también venimos de espacios donde hemos cuestionado los feminismos, donde no hemos creído en algunos feminismos, donde hemos, desde nuestra desinformación, también hemos pensado que eran luchas solo desde las mujeres, ¿no? Y como mujeres originarias, pues nos importaba la comunidad, el territorio, la naturaleza, los hombres, las niñas, los niños, los ríos, las montañas, no solamente las mujeres como parte de toda una red de la vida. Entonces, nosotras somos feministas y hemos construido unos feminismos desde estos territorios de la Via Yala, desde nuestra propia cosmovisión, desde nuestros propios caminos, ¿no? Entonces somos feministas por necesidad de hablar del patriarcado, por necesidad de hablar del machismo, por necesidad de hablar de la violencia, porque no, en las organizaciones no se quiere hablar de eso, ¿no? Se puede hablar del modelo económico, se pueden hablar del aumento salarial, se puede hablar de estas discusiones que se hacen muchas veces dentro del sindicato, ¿no? De la relación obrero-patronal, de la relación con el Estado, pero no quieren hablar de los feminicidios, no se quiere hablar de la violencia hacia las guaguas, hacia las niñas, los niños. Además, una violencia que no siempre sucede desde alguien externo, que sucede dentro de la propia casa, dentro de la propia organización muchas veces. Entonces, bueno, para poder hablar de eso que no se quería hablar, que supuestamente tenía que ver con las mujeres, como si las mujeres nos golpeáramos a nosotras mismas, nosotras nos hemos reconocido como feministas, ¿no? Como una herramienta de lucha, como en su momento quienes se han reconocido como de la clase obrera para denunciar las diferencias de clase, las desigualdades, las relaciones de acumulación, de poder, ¿no? De igual forma, para nosotras ser feministas ha sido esa herramienta de lucha. Una vez que nos reconocemos feministas, para poder hablar del patriarcado, para poder hablar del machismo, ha sido necesario discutir qué era el patriarcado y qué era dentro de las comunidades o qué era dentro de los sindicatos, ¿no? Estas palabras han sido herramientas de lucha política, pues, ¿no? En la lucha política se necesitan muchas veces piedras, palos, pero también se necesitan palabras para luchar, ¿no? Entonces, más o menos por el año 2006, 2005 hemos empezado a discutir después de un proceso en Bolivia de mucha represión, algo así como el estallido que ha pasado aquí el 2019, con mucha represión, con mucha masacre. Nosotras hemos vivido y resistido a una masacre que se ha llamado la masacre del gas en el año 2003, y después en Bolivia ha venido un proceso constituyente donde hemos tenido que discutir sobre patriarcado. Ahí queríamos hablar de patriarcado, de machismo, de extractivismo, ¿no? De cuál es la relación finalmente con la vida, de quién cuida cuando se hace el gobierno del cambio, quién cuida, quién cría, quién va a cocinar, quién va a lavar, si vamos a estar en las calles luchando o en los territorios, quién va a cocinar, quién va a limpiar. De esas cosas queríamos discutir y bueno, para eso había que discutir de patriarcado y para eso nos ha servido llamarnos feministas, ¿no? Hemos tenido discusiones también, hemos estado en la cumbre mundial del sindicalismo el año 2017 en Bolivia, discutiendo sobre esto, ¿no? Que el trabajo del hogar genera riqueza, cómo se va a arrebatar esa riqueza al sistema, ¿no? El trabajo
así como el marxismo habla de la plusvalía, de esa parte que no nos pagan, porque solamente a quienes vendemos nuestra fuerza de trabajo nos pagan solamente un poco y lo demás se queda para el patrón, para el empleador, ¿no? Y eso acumula la riqueza. Entonces a las mujeres no nos pagan ni un poquito, ¿no? No nos pagan nada. Entonces eso que llaman plusvalía, en nuestro caso decíamos es plusvalía pura porque a nosotras no nos dan ni siquiera un pedazo. Bueno, para hacer todas esas discusiones nos ha servido hablar del patriarcado y reconceptualizar el patriarcado desde nuestras propias experiencias, desde nuestros propios cuerpos, territorios. Creo que es necesaria esta reconceptualización, por ejemplo, desde el sindicalismo, desde la clase obrera, ¿no? La reconceptualización de patriarcado, porque también hay que reconocer que muchos feminismos han definido patriarcado desde un escritorio o desde un aula en una universidad y no desde la clase obrera trabajadora, no desde la lucha sindical, ¿no? Nosotras la hemos definido desde nuestra experiencia y para nosotras el patriarcado no es un sistema más de opresiones, ¿no? No es que aquí esté el patriarcado, el colonialismo, el racismo, no están separados, ¿no? Entonces, para nosotras el patriarcado es el sistema de todas las opresiones, todas las violencias, todas las explotaciones que vive la humanidad y la naturaleza, construido históricamente sobre el cuerpo de las mujeres. Es un poco largo, pero nos parece necesario definirlo así, ¿no? Hablamos del sistema de todas las opresiones, todas las violencias y explotaciones, porque con la colonización, en el 1492, con la ocupación de nuestros territorios, con la invasión, con el genocidio, con el extractivismo, con el saqueo de nuestros territorios, que ha significado el saqueo de nuestros cuerpos, también la explotación de nuestros cuerpos, la violación sistemática a nuestras abuelas para lograr ocupar nuestros territorios, llevarse la plata, el oro, hoy el agua, el oxígeno, ¿no? Esa colonización ha hecho que se junten muchas formas de opresión, ya no solamente la de clase, ¿no? Sino la de ser originaria, la de raza, la del territorio, ¿no? Entonces, tanto el racismo, la explotación, el extractivismo, todas esas formas, el esclavismo, se han juntado, pues, ¿no? Han habido esclavismo también para los pueblos originarios, también para los pueblos y comunidades negras, ¿no? Los hacendados, cómo se han adueñado de nuestros territorios y han esclavizado ahí a nuestras abuelas, a nuestros abuelos, hasta no hace muchos años en Bolivia estas lógicas de esclavitud y servidumbre supuestamente se han acabado hace menos de 10 años, ¿no? Hay pueblos guaraníes que han tenido que comprar su propio territorio al hacendado, al terrateniente, al que supuestamente era dueño de ese territorio para tener su libertad. Entonces el patriarcado, que para nosotras se parece a eso, a patrón, a la palabra patrón, que nos ha robado la tierra y ha golpeado a nuestros abuelos, abusado a nuestras abuelas, el patriarcado junta estas formas de opresión, como son el capitalismo, el racismo, el colonialismo, ¿no? Es muy importante hablar del colonialismo, ¿no? De estas lógicas coloniales que funcionan en nuestra cabeza para hacernos aspirar siempre a mirar a Europa, porque Europa es más lindo, migrar, ¿no? Estudiar para migrar, trabajar para migrar, ¿no? Para ir a veces a hacer trabajos que no son reconocidos, que son humillantes muchas veces, ¿no? Entonces, la dignidad ha sido importante siempre para nuestros pueblos. Entonces, la colonización ha hecho que se junten estas formas de opresión, por eso decimos que el patriarcado no es un sistema más, no es que primero vamos a luchar contra el capitalismo y después todo se va a arreglar y va a desaparecer el patriarcado. No, se han juntado el patriarcado, el colonialismo, el racismo, todas las formas de opresión, de explotación, ¿no? El extractivismo. Se han juntado y han hecho eso que nosotras llamamos patriarcado, ¿no? Entonces el patriarcado es el sistema de todas las opresiones, violencias, discriminaciones que vive la humanidad, que vive la naturaleza, no solo la humanidad, sino la naturaleza, y por la humanidad estamos entendiendo los hombres, las mujeres, los cuerpos plurales, las disidencias sexuales. Es decir, el patriarcado no solo oprime a las mujeres,
en estos territorios en los que vivimos, el patriarcado no solo oprime a las mujeres, oprime al territorio, oprime a la naturaleza, destruye los ríos, dinamita las montañas para sacar oro, plata, piedras preciosas, oprime a los hombres, oprime a los hombres negros, los hombres étnicos, indígenas, originarios, a los jóvenes por ser jóvenes, a los hombres adultos mayores por ser adultos mayores, por ser negros, por no saber, no estar alfabetizados en castellano. Bueno, hay muchas formas de opresión a las mujeres, a los hombres, a las disidencias sexuales por sus opciones sexuales, por sus decisiones en cuanto a su cuerpo, en cuanto a sus relaciones, en cuanto a su lucha también política, ¿no? Porque lo sexual también es político. Entonces, el patriarcado es el sistema de todas las opresiones, no es un sistema más. Esto es necesario en las luchas, es estratégico, digamos, ¿no? No sabemos si científicamente será así, pero es estratégico porque siempre nos dicen que lo más importante es la lucha contra el capitalismo o contra el extractivismo, y el patriarcado, bueno, puede ser, se acaba con una capacitación de género, ¿no? Para que las mujeres además nos capacitemos, conozcamos nuestros derechos. ¿Y qué vamos a hacer conociendo nuestros derechos si no hay condiciones para ejercerlos? Pues, ¿no? El derecho a la vida. Y te pueden matar, y además te matan en tu propia casa, ¿no? Son menos los crímenes que suceden en la calle que los feminicidios que suceden en la propia casa, y muchas veces del mismo compañero que también está dentro del movimiento obrero, que también es sindicalista, o que también es de un pueblo originario, que también es de un pueblo negro. Entonces, es importante para nosotras ver que el patriarcado junta todas estas formas de opresión. Entonces, es el sistema de todas las opresiones, oprime a la naturaleza, oprime a toda la humanidad, y se ha construido pero históricamente sobre el cuerpo de las mujeres. ¿Qué quiere decir eso? Primero, quiere decir que no siempre ha habido patriarcado. Entonces, si no siempre ha habido, se puede destruir el patriarcado, se puede vivir en otra forma, se puede reinventar, se puede transformar este modelo económico, político, cultura en el que vivimos hoy, que es un sistema patriarcal, ¿no? Y que se basa en el saqueo de los cuerpos y en el saqueo de los territorios, ¿no? La explotación, la opresión, la dominación de los cuerpos y de los territorios, no por supuesto de cualquier cuerpo ni de cualquier territorio, ¿no? De territorios como los nuestros, en el Abya Yala, en este lado del mundo, de territorios, comunidades principalmente en lugares alejados, barrios periurbanos, zonas rurales, comunidades cercanas a los lugares donde está el gas, donde está el petróleo, donde está el oro, la plata, ¿no? Entonces, no cualquier territorio, no cualquier cuerpo, ¿no? Pero se construye sobre esa opresión, sobre esa dominación, y junta entonces estas formas de opresión. Los feminicidios, si tuviéramos datos, por ejemplo, suceden muy cerca de los lugares donde hay concentración de poder, donde están campamentos petroleros, donde hay concentración de poder, como en las ciudades, que hay mucha explotación, muchas formas de explotación, de opresión, ¿no? Los trayectos largos que hay que caminar o que hay que transitar para ir a trabajar, las condiciones laborales sin ningún derecho, sin contrato laboral, condiciones de explotación total, incluso dentro de propias familias, dentro de propias empresas, ¿no? Entonces, en estos lugares donde se concentran esas relaciones de poder es donde hay más violencias, donde hay más feminicidios. Los feminicidios son no a cualquier mujer también, ¿no? Es principalmente a mujeres empobrecidas, a mujeres migrantes, muchas veces de los territorios, ¿no? De pueblos étnicos o de comunidades negras, a mujeres que viven en las zonas periurbanas. ¿Qué quiero decir con esto? Es que hay muchas formas de opresión que se juntan. Nos matan por ser mujeres, sí, pero doblemente si somos mujeres empobrecidas, triplemente si somos mujeres indígenas o étnicas o negras, 4 veces más si vivimos en un área alejada, ¿no? O sea, hay más formas de opresión, más condiciones de riesgo. Y eso es el patriarcado. Para nosotras, entender que esas cosas se juntan no solo es ser mujeres. Ser mujeres es una parte, pero si somos mujeres, por ejemplo, trabajadoras, étnicas, o jóvenes, o adultas mayores, o
luchadoras sociales, líderes, defensoras del territorio, ¿no? Entonces se juntan los riesgos, que son formas de querer dominar los cuerpos, de acallar nuestras voces, ¿no? Y eso es el patriarcado, cómo se juntan estas formas. Entonces, el patriarcado para nosotras es importante definirlo primero para saber cómo se juntan las formas de opresión, y entonces la lucha no solamente tiene que ser de clase, la lucha no solamente es por tener un trabajo digno, un salario digno, sino porque no haya colonialismo, porque no haya racismo, porque se acabe el modelo extractivista, porque cómo vamos a vivir incluso como clase obrera, cómo vamos a vivir destruyendo la naturaleza, ¿no? Aunque nuestro trabajo podría ser en, en yacimientos, por ejemplo, ¿no? En la explotación del gas, del petróleo, ¿cómo vamos a vivir destruyendo la naturaleza? ¿De dónde después vamos a tomar agua? ¿En qué tierra vamos a sembrar, ¿no? Entonces es necesario pensarse, como se dice, la patriz económica, matriz dicen, pero a mí me parece más interesante decir patriz económica, ¿no? Que es extractivista. ¿Cómo vamos a vivir destruyendo la naturaleza? ¿No? Más allá de que de repente no somos de un pueblo originario y puede que la relación con la naturaleza no sea tan importante, en todas pues tenemos que pisar un territorio y todas tenemos que comer una comida que se produce en esa tierra, ¿no? Entonces por eso es necesario pensar en el patriarcado, porque no solamente hay que acabar con el capitalismo, o ni siquiera a veces acabar, sino tener trabajo digno, salario digno. Si ese salario digno viene de la destrucción de la naturaleza, que después qué vamos a comer, después dónde van a nadar nuestros hijos, o dónde van a pescar nuestras hermanas, nuestros hermanos. Entonces es necesario pensarse en el patriarcado. Lo segundo que es importante de hablar del patriarcado es distinguirlo del machismo, ¿no? Porque a veces todo se confunde, ¿no? Y se reduce, pues, ¿no? El patriarcado es un sistema económico, político, cultural. Para destruirlo necesitamos organizarnos, necesitamos, como dicen las izquierdas, hacer la revolución, cambiar la matriz económica, hacer una transformación estructural, ¿no? El machismo es una conducta que dice que las mujeres valen menos que los hombres, que su trabajo vale menos que los hombres, que su voz política vale menos que los hombres, que su cuerpo vale menos que el de los hombres, ¿no? Eso es el machismo. Y es una conducta, decimos nosotras, porque es posible cambiarla. Es parte de una decisión política personal, pues, ¿no? No hay que esperar a hacer la revolución para dejar de ser machista. No hay que esperar a hacer la revolución, que el mundo cambie para dejar de ser racista. Todas hemos crecido en un mundo machista. El machismo también es parte de lo que somos las mujeres, pero les beneficia a los hombres, ¿no? Entonces cuando dicen, bueno, las mujeres somos responsables porque hemos criado hombres machistas, sí, posiblemente, sí, mi mamá me ha criado machista a mí, lo ha criado machista a mi hermano, ¿no? Pero mi hermano no puede pues tener 30, 40 años y echarle la culpa a mi mamá. Si él sabe que es machista, puede dejar de ser machista. Yo he decidido no ser machista. Yo me cuestiono todos mis actitudes, mis prácticas machistas, donde doy preferencia a un hombre cuando estamos en una asamblea, o cuando estamos en un espacio de formación, o cuando pensamos, ¿no?, cómo funcionan las formas de opresión y decimos, todos vivimos violencia. Sí, todos, pero a las mujeres nos matan, a las mujeres hay un genocidio, ¿no? Eso no quiere decir que los hombres no viven violencia, que los hombres negros o que los hombres étnicos indígenas no son oprimidos, pero no hay un genocidio, no los está matando su compañera con quien convive, ¿no? Entonces, el machismo es una conducta que genera también relaciones de poder, pues en espacios políticos, en organizaciones, en la casa, en la comunidad, en eso que se llama familia, ¿no? Pero es posible de transformar, es parte de las decisiones políticas y personales, ¿no? El machismo, como decía yo, es una práctica, un sistema cultural también que
que reproducimos tanto las mujeres como los hombres, pero les beneficia a los hombres. Pues una puede ser machista, pero quienes salen beneficiados porque tienen la palabra libre, porque tienen la comida hecha, porque no hacen el trabajo de la casa en muchos casos, son los hombres, ¿no? Aunque nosotras también seamos machistas, nosotras igual tenemos que hacer ese trabajo, nosotras igual tenemos que terminar pariendo a los 15, 16 años, porque hay un embarazo adolescente. Los hombres pueden irse, ¿no? Los hombres pueden no hacerse cargo. El embarazo adolescente es eso, es un embarazo de las mujeres, aunque también sean jóvenes, hombres, adolescentes que están involucrados, no tienen que asumir la misma responsabilidad. Su vida no queda en muchos casos parada, sus estudios, su posibilidad de continuar su formación, su participación política, su lucha, no queda parada como que es en el caso de las mujeres, ¿no? Porque hay un mundo además que dice que solo nosotras tenemos que criar, ¿no? Que ellos pueden irse a hacer otro hogar o pueden irse a seguir en la lucha y nosotras no. Entonces, el machismo es una cosa, el patriarcado es otra cosa. El machismo lo que permite es generar esas relaciones de poder en espacios íntimos, privados, como la casa o en las organizaciones sociales, ¿no? Y para acabar con el machismo, como decía yo, es una decisión personal, por eso hay que discutir sobre el trabajo del hogar, quién lo hace, ¿no? Le han llamado ahora trabajos de cuidados. A mí me preocupa que con el trabajo de cuidado desaparezca un poco la idea de que es trabajo del hogar no pagado y por tanto genera riqueza y por tanto genera eso que llaman plusvalía, esa parte que no nos pagan, que no le beneficia tampoco a nuestro compañero o a nuestra compañera en la casa, no le beneficia al patrón, al empresario, al empleador que se queda con ese trabajo que nosotras hacemos gratuitamente, pero que genera pues comida, un hombre que va bien descansado, con ropa limpia y que puede trabajar, ¿no? Gracias al trabajo que nosotros hacemos y que no es remunerado. Entonces hay que discutir sobre ese trabajo, así se le llame de cuidado, hay que discutir cómo nos van a devolver. En el caso de Bolivia hemos pedido una jubilación universal, hemos incluido en la Constitución que el trabajo del hogar genera riqueza y que tiene que ser devuelto a las mujeres. ¿En qué? En jubilación universal, en un sistema de salud especializado, en centros de salud de investigación especializados, ¿no? Las mujeres no solo somos violencia, no solo pueden decir hay presupuestos para la violencia como si nosotros nos violentáramos. Nosotras queremos esta reciprocidad con nuestro trabajo, con haber parido a la humanidad y haberla criado. Queremos reciprocidad, pero con estos centros especializados, lugares donde podamos estudiar, lugares donde podamos organizarnos, ¿no? Como nosotros decimos, las mujeres somos la mitad de cada pueblo y hemos parido y criado a la otra mitad, y eso no es un concurso no es una competencia o de sufrimientos o de exigencias que hacemos, es una realidad que hay que reconocerla para despatriarcalizar, para desestructurar este patriarcado. Ahora, este patriarcado se complejiza más, se hace mucho más complicado en estos territorios de la Via Yala porque ha habido un entronque patriarcal, es decir, el patriarcado colonial que ha llegado con esta idea de la iglesia, de la figura de la mujer que es inferior a la del hombre, una idea de la democracia donde la mayor parte son hombres, ¿no? Donde la palabra, la decisión política está en los hombres, aunque los pueblos originarios planteamos que hay dualidad hombre-mujer, complementariedad entre hombre y mujer siempre, no es cierto, porque los que deciden son los hombres, las mujeres llevamos la comida, ¿no? Entonces, todas estas ideas que han llegado ya con un patriarcado colonizador, digamos, en la invasión colonial, el extractivismo, el modelo económico, el modelo político, el género, ¿no? Esta idea de hombre, mujer solamente y además casados y además en relaciones de servicio de las mujeres hacia los hombres. Todo eso ha sido una imposición colonial, ha logrado asentarse en este territorio porque ya había un patriarcado que nosotras le llamamos ancestral, ¿no? En distintos pueblos ya se habían organizado formas de colonización, formas de dominación, de ocupar otros pueblos, de ocupar otros territorios, de someter otros pueblos. Y eso se había hecho sobre el cuerpo de las mujeres ya. En el caso de donde yo vengo, de Bolivia, ya estaba la sociedad inca,
donde los incas habían sometido otros pueblos, han llegado hasta parte de Colombia y lo han sometido para plantear que el inca era la autoridad máxima. ¿Por qué? Porque era hijo del sol, ¿no? Y el sol era el padre. El inca era su hijo, no su hija, era su hijo. Y el sol no era la madre, era el padre. Entonces ya ha empezado a haber una relación de sometimiento, de control del cuerpo de las mujeres. ¿Por qué? Principalmente por nuestra capacidad de crear, ¿no? De crear una persona en nuestro vientre, de parir. No existiría la humanidad si no fuera por nosotras, ¿no? Entonces ya habían estas relaciones de dominación entre distintos pueblos y sobre el cuerpo de las mujeres. El cuerpo de las mujeres era el que se ofrendaba, el cuerpo de las mujeres era el que se regalaba a los guerreros o a los otros pueblos, el cuerpo de las mujeres era con el que se transaba, se entregaba a las hijas, ¿no? Como sucedía con los mayas, los aztecas y cuando llega la colonización, como sucedía con los incas, ¿no? Entonces ya había este patriarcado ancestral y había esta intención de someter a las mujeres, eso se estaba dando en estos territorios, ¿no? No han sido así los pueblos aymaras, ha sido la sociedad inca, no eran así los pueblos muiscas, ¿no? Sino que ya se estaban dando estas relaciones de otros pueblos, de sometimiento, de otras estructuras más grandes, de sociedades más estructuradas como la inca, como la azteca en el caso de México. Entonces ya habían relaciones de poder y ha sido más fácil que se asiente otro sistema de poder, de dominación, que domina el cuerpo de las mujeres, pero que aprende a dominar en el cuerpo de las mujeres para sacarnos trabajo, para sacarnos afecto, para sacarnos todo el trabajo del hogar, explotación misma de nuestros cuerpos y nuestra sexualidad. Entonces todo esto se aprende y se hace lo mismo con la naturaleza, ¿no? Se le puede sacar oro, plata, las hidroeléctricas y destruir los ríos, ahora hasta el aire, el oxígeno, ¿no? Entonces en el cuerpo de las mujeres se aprende a explotar la naturaleza y se aprende a explotar otros cuerpos, ¿no? Lo que pasa con el cuerpo de las mujeres comienza a trasladarse a la naturaleza, a los hombres indígenas, a los hombres étnicos, los hombres negros, no a todos los hombres tampoco, ¿no? Los hombres obreros, los trabajadores explotados, los jóvenes por ser jóvenes, los adultos mayores por ser adultos mayores, los discapacitados, ¿no? Pero se aprende en el cuerpo de las mujeres. Esto es necesario de entender, porque si acabamos con las opresiones que hay sobre el cuerpo de las mujeres, el extractivismo que hay sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros territorios, porque no es cualquier mujer, como decía, son mujeres que estamos en determinados territorios. Si acabamos, si cambiamos esta forma de pensar que se puede explotar a una mujer, entonces no se va a explotar a la naturaleza tampoco, no se va a explotar tampoco otros pueblos, otros cuerpos, ¿no? Por eso es importante la comprensión para nosotros del patriarcado como una estrategia de lucha. ¿Qué cosa vamos a destruir? ¿Qué parte del sistema hay que destruir para que se caiga por lo menos la mitad del sistema, ¿no? Para nosotras hay que atacar esta dominación que hay sobre el cuerpo de las mujeres. Por eso la lucha contra la violencia no puede ser pues solo de las mujeres o de los colectivos feministas. ¿Dónde están los sindicatos, la clase obrera, todos los ministerios comprometidos con que acabe la violencia hacia las mujeres, con que acabe la violencia hacia los líderes de los pueblos étnicos, comunidades negras, ¿no? Esas son las principales luchas que hay que hacer y no pertenecen a un sector, pues, ¿no? Son luchas también de clases, son luchas antipatriarcales, son luchas anticoloniales, ¿no? Bueno, hermanas, a nosotras nos ha servido estas discusiones sobre el patriarcado ancestral, el machismo, ¿no? La violencia como estructural, no solamente es de género, la violencia es patriarcal. De género sería si solamente es por ser mujer o por ser femenina, ¿no? Es por ser mujer, por ser negra, por ser empobrecida, por ser trabajadora explotada, ¿no? Que vivimos violencia. No todas las mujeres viven las violencias que vivimos, no todas las mujeres tienen que salir de la casa para salvar la vida. Entonces la violencia es patriarcal porque el sistema patriarcal articula las opresiones y también atraviesa lo que son las culturas y las cosmovisiones, porque hay ahí en las cosmovisiones también una forma de dominación, de subordinación, de entender como secundario, como menos importante el cuerpo de las mujeres y el trabajo que hacemos.
Gracias, hermanas, compañeras, espero que sirva este encuentro, aunque sea así, a través de la virtualidad. Hiki sin cama, muchas gracias.